Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del episodio 3 de Educación en Salud. En la primera parte vimos mi proceso desde que fui mamá hasta mi primera competición y en esta segunda parte cambiamos los papeles y seré yo quien entreviste a Juanma. Él nos dará su punto de vista como profesional para todas aquellas mamis que quieran comenzar o retomar sus entrenamientos tras el parto. Así que la primera pregunta que te quiero hacer, Juanma, es ¿qué consejo le darías a estas mamis? Pues si solamente tuviese que dar un consejo, al final pues sería que se dejen aconsejar por profesionales, que cuenten con profesionales que le van a ayudar a todo el proceso. Ese sería el consejo que daría de manera principal. ¿Qué ocurre? Que también me gustaría dar un segundo consejo y es que no hagan caso de todo lo que ven en internet, todo lo que pueden encontrar. Hay mucha información, pero claro, la información es información genérica. Y quiero incluso, aunque me esté echando tierra sobre mi tejado, que lo mismo con este episodio, que nosotros en este episodio vamos a hablar de aspectos totalmente genéricos, pero que son esos, son genéricos, que no lo adquieran a su caso individual, sino que no tomen ningún tipo de decisión, escuchen donde la escuchen, sin que un profesional cualificado pues le haya hecho una valoración individual de lo que necesita y ya le haya dado un consejo pues para esa persona en concreto, no genérico. Sí, y tenemos que puntualizar, como siempre decimos, que las redes sociales nada más que cuentan lo bueno, que hay muchos influencers que a lo mejor a los 2 días del parto están estupendísimas y están otra vez como si no hubieran parido. Y la verdad es que tenemos que tener en cuenta el proceso de cada mami, sus circunstancias y también ver desde el punto de partida de cada una, de cómo ha sido su experiencia previa para ver desde dónde partimos. Claro, de hecho, siempre que llega una mami y a la asesoría y al final trabajamos con ella, siempre empezamos con 2 preguntas. ¿De dónde vengo y a dónde quiero llegar? El de dónde vengo me va a marcar el punto de partida y a dónde quiero llegar va a marcar el plan que tengo que seguir pues, para conseguir el objetivo. Y realmente eso sería un factor muy importante a la hora de empezar. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para conocer ese punto de partida? Pues tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas, pero entre otras, antes del embarazo, ¿cómo era tu vida? ¿Hacía ejercicio? ¿No hacía ejercicio? ¿Eras deportista de alto rendimiento? ¿Una persona sedentaria? ¿Hacía ejercicio de forma esporádica? Eso ya nos está dando pues un punto de partida. Luego, el parto, ¿cómo fue el parto? ¿Fue un parto eutóxico normal? ¿Fue un parto con epidural, sin epidural? ¿Por cesárea? ¿Hubo alguna complicación? ¿Una episiotomía? Entonces todo eso también nos está marcando cómo va a ser el proceso de recuperación. Y luego, bueno, dentro de una anamnesis, dentro de una valoración inicial que haría el profesional, pues muchísimas otras preguntas que llevamos a cabo, pero de forma genérica y por comentar algunos ejemplos, pues por ejemplo sería eso. También durante todo el proceso, tanto del embarazo como el posparto, contamos con diferentes profesionales que nos ayudarán a tener una valoración más concreta de nuestro estado. ¿Qué profesionales tendríamos durante este proceso? Pues profesionales nos vamos a encontrar la ginecóloga, nos vamos a encontrar la matrona, nos vamos a encontrar el fisioterapeuta. Importante que sea un fisioterapeuta especialista en embarazo, suelo pélvico y posparto. También la figura del educador físico, del entrenador, e incluso nutricionistas, técnicos en nutrición, entre otros. Esos quizás, espero no olvidarme de ninguno, pero quizás diría que serían los más importantes. Bueno, un anestesista, si dentro del parto hay epidural, pues por supuesto también importantísimo. Y teniendo el conocimiento, la valoración de todos estos profesionales, cuando que digan, vale, tenemos toda la información posible, ¿cuándo empezamos a entrenar? ¿Cuándo empezamos? Pues una pregunta muy compleja y depende. Siempre digo que una buena respuesta tiene que iniciarse con un depende y una justificación de dicho depende. No podemos marcar una fecha exacta, está muy a la boca de todos hablar de la famosa cuarentena, de esos 40 días, pero no significa que pues, por ejemplo, que una mami el día 39 no esté preparada y el día 40 sí esté preparada. ¿Cómo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? Pues si quiere empezar rápido, lo primero que tiene que hacer es contar con un profesional, en este caso un
una fisioterapeuta o un fisioterapeuta de suelo pélvico que valore ese suelo pélvico a ver cuál es su estado. Una vez que ya se conoce ese estado, pues ya se puede comenzar de una forma, se puede comenzar de otra. Nosotros, por comentar algo de tu caso y no decirlo de forma genérica, prácticamente empezamos desde las primeras semanas, pero no empezamos a hacer un entrenamiento convencional, sino que en el momento del alta, hablando con la ginecóloga, pues se hicieron diferentes preguntas, vimos el informe de alta y podíamos empezar pues, con ciertos ejercicios de movilidad y ciertos ejercicios de respiración, cuando el único objetivo de esos ejercicios era que crease una cierta confianza y fuese activando esas zonas que se han visto involucradas durante el parto. Una vez que tenemos esa primera toma de contacto, pues cuando empezamos vamos a ir contestando durante el episodio, pero realmente no sería los 40 días como norma general. Ya veremos cuándo. Antes de seguir, puntualizar también que Juanma se encargó en el momento antes de darnos el alta, de preguntarle a la ginecóloga cuál era mi estado y si era favorable empezar a hacer ciertos ejercicios, porque bueno, en ese momento las mamis no estamos en todo menos en eso. Entonces es importante también la figura del papi, de la pareja o el familiar que esté allí de referencia para preguntar e informarse muy bien sobre estos temas, porque luego nos quedamos con el desconocimiento de ello por no preguntarlo en ese momento y no sabemos en el punto de partida que estamos en ese momento. Yo ahí recomiendo que, aunque parezca un poco raro, pero sí recomiendo que llevéis una libretita, un papel con una serie de preguntas anotadas, porque luego después en el momento no nos acordamos de hacerlas, porque estamos en mil cosas, con las emociones por las nubes, por así decirlo. Entonces yo recomiendo que tengáis un papelito donde podáis anotar las diferentes preguntas que queréis hacer y así os aseguráis que no se os olvida. Cuando Desi pregunta que cuándo empezar, también seguimos aclarándolo, cómo fue el tipo de parto. Claro, es que depende también del tipo de parto, pues podrás empezar antes o después, porque no es lo mismo tampoco cuando es un parto eutóxico o tienes una cesárea. Al final... Uno tiene una intervención quirúrgica, en otro no, y ¿qué tipo de complicación? Hay complicación. Entonces, no se puede dar una respuesta de cuándo empezar si no sabemos de dónde venimos. Entonces la pregunta de si se empieza justo después de la cuarentena. Pues la cuarentena es esa fecha que se pone de forma genérica, pero si quiere empezar antes, se puede empezar antes. Si se quiere empezar después, se puede empezar después. ¿De qué depende? De cada circunstancia y sobre todo de cuando, una vez que se haya ya realizado una valoración, y esa valoración que suele ser en torno a la cuarentena, una valoración de, por norma general, del suelo pélvico, a partir de ahí se suele comenzar lo que sería un entrenamiento, lo que todos podemos tener en la cabeza como entrenamiento común, pero de forma previa sí se pueden hacer otras muchas cosas de ejercicios de movilidad, ejercicios de concienciación. Piensa que, por ejemplo, Desi cuando nació Enzo, nace un niño de 3 kilos, 3,5 kilos, que quiere abrazarlo, quiere cogerlo, quiere darle de comer, quiere disfrutarlo. Eso, tienes una carga de 3,5 kilos en lo harto, desplazándote con tus tareas, con tu día a día. Entonces, no significa... A la mami no hay que fragilizarla, simplemente es que hay que darle información y tiene que conocer su cuerpo y sobre todo cuándo la mamá se siente preparada para empezar. Que estamos aquí simplemente analizando vale, ¿cuándo empieza a entrenar? Pero es que ¿cómo el entrenador va a decir cuándo empezar? ¿Cuándo la mami está preparada para empezar? Exacto, cuando la mami pierde el miedo o se siente preparada para decir, venga, ahora. Empieza. Entonces, aquí le estamos dando más importancia, que es lo que muchas veces ocurre con la asesoría, que es que lo importante, por ejemplo, no soy yo como entrenador de cuándo te voy a decir que empieces, sino a ver cómo te encuentras. Que en tu entorno. También, una cosa que suelo trabajar mucho, imagino la familia como, en este caso, como una pata de 3 mesas, donde está la mamá, donde está el bebé y donde está la pareja. En este caso, hablando de este tipo de familia, pues la mamá, ¿cómo fue el parto? ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cómo está siendo la recuperación? ¿Qué ganas tiene de empezar a entrenar o qué ganas no tiene de empezar a entrenar? Luego, el bebé.
cómo está el bebé. ¿Duerme? ¿Duerme? ¿No duerme? Bueno, dormir duermen todos, pero ¿cuándo? Porque si no duerme de noche, no deja descansar, las visitas incluso, ¿cómo son las visitas? ¿Te están dejando descansar? ¿No te están dejando descansar? Y luego la pareja, la acompañante, si la familia, ¿te ayudan? ¿No te ayudan? ¿Son un peso más o te están quitando todo el trabajo posible? Es que ahí es donde entra todo un entorno, todo un contexto que nos está diciendo cuándo empiezo. Es muy importante tener en cuenta la situación de cada mamá porque es cierto que es eso, que si no descansas bien, si tu pareja no se encarga del bebé como debería o la persona que tengas de referencia, pues al final yo si tú no me hubiese animado y además te hubieses encargado de cuidar a Enzo, pues yo no podría estar en un centro de entrenamiento cuando me fui. Porque al final si tienes que estar 24 horas pendiente de tu hijo o de tu hija, pues no puedes dedicar tu tiempo a ti. Claro, y es un factor muy importante no solamente por la parte física, sino por la parte mental. Cuando comienza, volviendo al comienzo, estamos dando muchas vueltas a esta pregunta, pero es que no tiene una respuesta. Me encantaría poder decir, el día 39 prepara el Makuto que empieza el 40. Ojalá fuese así, pero es que no es así, depende de muchos factores. Pero cuando empiezas tú a hacer alguna actividad, algunos ejercicios, realmente la principal interesada, recuerdo que fuiste tú diciendo, hombre, ¿yo cuándo podré empezar a entrenar? ¿Qué podré...? Digo, bueno, pues se pueden empezar a hacer cositas. Y es cuando ya se me viene a la imagen, cuando se me viene a la imagen de, estás tú a finales de julio, con una semanilla de haber nacido Enzo, vaya, al principio prácticamente, y Enzo lactando encima tuya en el pecho, tú en la cama, y haciendo ejercicios de respiración y familiarizándote un poquito pues con la situación después del embarazo. Y eso es entrenar. Bueno, si nos estamos imaginando a una mami la primera semana haciendo sentadillas y haciendo dominadas, pues no es ese tipo de entrenamiento, pero bueno, son ejercicios donde tenemos ya el visto bueno del profesional que tiene que darlo en ese momento, que es la ginecóloga, y en nuestro caso, por ejemplo, es verdad que yo tenía al alcance toda esa información porque en nuestro caso lo teníamos fácil, y luego pues se va empezando muy progresivamente. Y empezamos ya luego seguido de la valoración del suelo pélvico de un fisioterapeuta, en este caso especialista en ello, donde nos está diciendo cómo están todas esas estructuras involucradas durante el parto y ya nos va a dar el visto bueno de empezar a llevar a cabo un entrenamiento de un tipo o de otro. Sí, dime. No, perdona, te iba a preguntar, ya que hemos usado mi caso en el episodio, bueno, en la primera parte de este episodio hemos contado un poquito cómo fue mi embarazo, que en resumen es... Bueno, un buen embarazo, un buen parto, sin episiotomía y bueno, bastante bien después a la hora de empezar. Para contar un poquito de manera más específica cómo empezamos a trabajar conmigo para las mamás que les sirva un poco de ejemplo. Vale, aquí por ejemplo, pues sí, aquí no hay un depende, aquí sí nos podemos mojar porque estamos siguiendo un caso concreto. En tu caso, nosotros empezamos con unos pequeños ejercicios de respiración que hacías tumbada boca arriba, donde intentábamos que no hubiese, eran ejercicios de respiración donde no hubiese mucha presión a nivel intraabdominal, pues para que no sufriese más ese suelo pélvico. Luego pequeñas contracciones, muy pocas mantenidas, nada más que con el objetivo de que cogiese confianza. Eso fueron las primeras semanas dentro de esa cuarentena. Y luego a partir de ahí ya fuiste a una fisioterapeuta de suelo pélvico donde te realizó una valoración y con la valoración ya fue cuando ya teníamos la información para empezar a hacer un entrenamiento con un poco más de carga. Uh-huh. Empezamos ya, en tu caso, tú no tenías, después de la cuarentena, tú ya no tenías una gran diástasis, no había ninguna pérdida de funcionalidad en lo que sería la pared abdominal. Y ya empezamos a entrenar en casa, pues ejercicios más comunes, pero sobre todo me gustaría que aclarar para que les sirva a quien nos esté escuchando, que cuando empezamos un entrenamiento hay que valorar cuál es el eslabón débil de la mami, si el suelo pélvico ha sufrido mucho, más de lo normal, si hay una gran diástasis. Por ejemplo, si hay una gran diástasis, si nosotros nos imaginamos pues nuestra zona media con 6 caras, la parte de arriba, la parte de abajo, la parte de delante, anterior, la parte posterior y las zonas laterales, la parte de la cara anterior, donde tendríamos esa gran diástasis, si yo le echo mucha carga,
pues a lo mejor no sería lo más conveniente de cara a los inicios en el entrenamiento. ¿Cómo le puedo echar mucha carga a la cara anterior? Con ejercicios donde esté tumbado boca abajo, como puede ser una flexión o puede ser una plancha. Entonces, a lo mejor si escuchamos en internet, hay que trabajar el abdomen después del parto para esto, y te colocas en tu casa a hacer una plancha y tienes una diástasis de más de X centímetros y con una gran profundidad, pues, y un abdomen que pierde funcionalidad, no estamos haciendo el mejor ejercicio. En cambio, si yo tengo un suelo pélvico muy dañado y estoy haciendo ejercicio en bipedestación de pie, donde toda la carga cae sobre el suelo pélvico y encima con una carga arriba, pues estoy haciendo una selección de los ejercicios que para esa mami tampoco le va a ser lo más conveniente. En tu caso, a nivel de diástasis, la verdad que ya iba genial. A nivel de suelo pélvico, en ese momento también bastante bien recuperada. Entonces lo que hicimos fue ir sometiendo tanto tu suelo pélvico como las diferentes estructuras a una carga progresiva a ver cómo iba respondiendo. Ya hablaba en el episodio anterior respecto a las pequeñas pérdidas de orina, pues eso ya nos están dando una indicación de que no se va a normalizar y hay que seguir trabajando sin que ocurra eso. Exacto. Luego también ya empecé en el centro de entrenamiento. Sí, eso ya sería la tercera fase, por así, si tuviésemos que ponerlo por fases. Primera fase en casa, respiración, movilidad. Segunda fase, tras la valoración del suelo pélvico y el visto bueno, empezamos un entrenamiento más convencional en casa. Y luego, una vez que tenemos esa parte, ya al centro de entrenamiento, donde sigues con tu recuperación, pero ya un entrenamiento más, incluso haciéndolo en grupo. ¿Objetivo principal de ese entrenamiento, Desi? Te iba a preguntar yo a ti, porque creo que muchas personas que nos escuchen no entenderán por qué tú, siendo profesional del sector, me animas a salir y a irme a un centro de entrenamiento. Pues realmente, mucha gente habla de la competencia. Sí, competencia o compañeros, llamémoslos como quieras, yo prefiero llamarlos compañeros, pero la tarta es muy grande para todo el mundo. Hay muchos bares. ¿Por qué? Porque vamos, ojalá haya muchísimos centros de entrenamiento porque todo el mundo entrene. En este caso, te recomiendo que vayas a un centro de entrenamiento, pues porque yo quiero que obtengas los beneficios de un centro de entrenamiento, de que en ese momento tú estás pasando todo el tiempo o con Enzo o conmigo en la casa, y considero importante muchos de los beneficios que tiene el entrenamiento no solamente por la parte física, sino por la parte mental. Sabemos que el centro está a 2 minutitos, que medio te puedo convencer por eso, porque si estás muy lejos no iba a ir. Y empiezas también, sigue entrenando, sigue hablando, hablas con gente y te va a dar unos beneficios que no te estaba dando entrenar en casa. Sí, ya lo comenté en el episodio, bueno, en la primera parte de este episodio, que para mí lo que es entrenar en grupo me crea bastante adherencia, es lo que me gusta, entonces me vino muy bien y, como dije también, el dedicarte tiempo a ti a nivel mental también te ayuda. Y luego también que el papel que seguí contigo es como el que sigo muchas veces pues con otras clientas de la asesoría. No era solamente el plantear el entrenamiento, sino el asesorarte y el tener pues la información para que tomes las decisiones correctas de, bueno, a qué centro voy, qué no puedo hacer, qué sí puedo hacer, qué decisiones tengo que tomar en mi día a día para recuperarme lo mejor posible y para disfrutar durante ese proceso. Luego, después de esa tercera parte de entrenamiento con tus asesorías también desde casa, que evidentemente me decías lo que sí, lo que no, junto con los entrenadores de ese centro, luego ya me animé y volví al CrossFit, que era mi espinita pendiente. Claro, ahí tenía esa espinilla porque antes del embarazo... sí, un mes antes. Un mes antes empezaste a entrenar en un centro de CrossFit. Y pues por las situaciones que comentaste en la primera parte no pudiste continuar y teníamos esa espinita clavada. Tenía muchas ganas de retomar, pero me daba miedo por el hecho también de eso, de lo de las pérdidas de orina y bueno, que al final en CrossFit también es un ejercicio más de alta intensidad y bueno, y tenía la cosa, pero con tu asesoría y el proceso poco a poco pues lo he retomado también. Claro, todo se puede adaptar. Y el movimiento bien pautado no hay que ponerle tampoco nombre, da igual que sea cross-training, CrossFit, cualquier método. Sí, claro. Bien adaptado, al final no tiene de qué generar ningún problema.
A partir de ahí ya empezamos seguimos en esa fase donde sigues recuperándote de todo el proceso del parto, pero ya lo vamos combinando con la competición. Nos vamos preparando a esa competición que está seleccionada pues, para que no interfiera absolutamente nada en la parte de la recuperación del parto, sino incluso al contrario, para que nos motive y nos obligue un poquito a tener esa adherencia y seguir entrenando. Y ya la última parte pues ya sería el momento de la competición y siguiendo esa cronología, por resumir, parte de respiración y movilidad, hacemos valoración juntos después de la valoración del suelo pélvico, que lo realiza el profesional cualificado para ello, que en este caso es el fisioterapeuta especialista en suelo pélvico. Ya pasamos a un entrenamiento un poquito más convencional en casa. De ahí pasamos a un centro de entrenamiento cerca de casa y de ahí ya al centro de CrossFit, donde tiene un poco más de importancia la preparación de cara a la competición. Ahora, por ejemplo, tengo otro objetivo a largo plazo que es volver a correr. Bueno, volver a correr, que tampoco es que yo antes corriese mucho, pero sí que me gustaría comenzar a correr, pero eso como lo podríamos hacer ahora, cómo lo vamos a pautar. Pues si realmente Desi hubiese sido una persona que antes corría, ya estaría corriendo prácticamente, no porque su estructura estaban adaptada a eso. Pero Desi antes no corría demasiado o prácticamente cuatro cosas puntuales. Entonces sí tenemos que ser un poquito más precavidos a la hora de empezar. ¿Y cómo empezamos? Pues esto sí es un consejo, el cómo empezar a correr después del parto. Mi recomendación sería empezar poco a poco con intervalos muy pequeños de carrera, lo que llamamos, por ejemplo, caco. Caco es correr, caminar. Una vez que ya he iniciado la caminata, no hay ningún tipo de problema, de forma paralela y previa estoy haciendo un trabajo de fuerza, meter intervalos a lo mejor de 10 segundos corriendo. 10 segundos de carrera, mejor que sean 10 segundos de carrera a un ritmo, no digo muy rápido, pero que no sea muy lento, porque si es un ritmo muy lento, hay más tiempo de contacto con el suelo y hay más impacto. Entonces, un ritmo medio, 10 segunditos de carrera, recupero andando y a lo mejor ando 1 o 2 minutos. Y así vamos pautando diferentes bloques, diferentes series, según cómo vamos respondiendo y según el feedback, en este caso de la mami Desi, pues vamos añadiendo repeticiones, vamos añadiendo tiempo, hasta que de forma progresiva somos capaces de correr 5, 10 kilómetros o lo que sea. Para la preparación de la competición tenías que correr 1 kilómetro. Hemos llegado a correr kilómetros de forma muy bien y a buenos ritmos. Y ahora estamos siguiendo, pero sin prisa, disfrutando de ese proceso y con el objetivo de quizás hacer alguna carrerilla por montaña, ¿no? Sí. Y bueno, entonces en general, ¿hay algunos ejercicios que recomendarías que dirías, pues estos ejercicios son mejores que estos o no? No hay un mejor ejercicio. Al final el ejercicio en sí hay que contextualizarlo. Lo que sí, por comentar algo de forma genérica, todo lo que sean ejercicios que aumenten la presión a nivel de suelo pélvico, con la apnea, maniobras de Valsalva, por ejemplo, levantar una carga, es decir, aguantar la respiración cuando quiero levantar un peso, eso está haciendo que llegue mucha carga a la que sería la base de ese cubo, al suelo pélvico. Ahí no es favorable porque el suelo pélvico realmente no, después del parto, no vamos a cargarlo de esa forma. Consejo y un aspecto, si nosotros, por ejemplo, si tú toses, tu suelo pélvico debe de subir hacia arriba, porque lo que está haciendo es frenar esa presión. Si vemos que, de hecho, uno de los test que se utilizan pues, para ver cómo va ese suelo pélvico, si tú toses y ves que el suelo pélvico, la base va hacia abajo, no está aguantando esa musculatura la presión. Entonces, una manera también de que desde casa, pues, las mamis que quieran empezar digan, pues ya tengo una herramienta para ver si cuando estoy haciendo cierto ejercicio o cuando estoy corriendo noto una sensación extraña e incluso con la palpación puedo verlo, pues es una herramienta que pueden tener. Entonces, lo que serían aspectos que generen mucha presión, no lo eliminaría porque la vida es hiperpresiva, es decir, nosotros en nuestro día a día, cuando vayamos a coger a Enzo, estamos haciendo esfuerzos que nos van a generar una presión intraabdominal, pero sí lo iría añadiendo poquito a poco. Igual que hemos dicho con la carrera, pues con este tipo de cosas. Y pues también aspecto importante,
lo que hablamos, diástasis. Si hay una gran diástasis, no voy a echar mucha carga sobre la cara anterior de ese cubo, que la parte anterior, y voy a evitar pues flexiones o planchas frontales donde todo el peso recae sobre la cara anterior del abdomen. Depende de la mami, depende de cómo esté, depende de su situación. Estamos hablando de aspectos genéricos, ya habría que individualizar. Como siempre dices tú, que para contestar siempre con un depende antes, ¿no? Siempre hay que contestar con un depende y siempre hay que justificar dicho depende. Porque muchas veces no excusamos el depende. Entonces, como no los depende, sí, y todo depende, pero hay que justificar cada uno de esos depende. Y bueno, Juanma, para concluir, ¿algún consejo general o alguna cosita más que quieras puntualizar? Pues me gustaría despedirme igual que hemos comenzado. Recomendar que contéis con profesionales. Que cualquier mami que quiera empezar a entrenar o retomar los entrenamientos después del embarazo y del parto, que cuente con profesionales cualificados que seguro que van a poner en vuestras manos su conocimiento y su experiencia. Yo aprovecho también para despedirme y comentaros, como ya sabréis, que ofrecemos los servicios de asesoría, que todas aquellas personas que queráis contar con nosotros para retomar o para comenzar vuestra recuperación, pues que podéis contar con nosotros, estaremos encantados de ayudaros. Y nada, hasta aquí este episodio. Nos vemos o nos escuchamos en 15 días. Chao. Chao.